¿Qué nosotros podemos aprender al ver el texto bíblico, escuchar y poder meditar un poco en la palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender? Vemos que hubo profetas, profecía y hubo una reacción de la iglesia. Hay varios puntos que quiero resaltar en esta mañana. Número 1, los profetas y profetizas deben hablar. Eso es lo primero. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. En este caso, este grupo de profetas sabía cuál era su rol dentro de la iglesia. Y ellos debían ejercer su llamado. En el contexto de hoy debemos ver y debemos reconocer que hay gente que operan y que tienen ese don de profecía. Y que cuando Dios ponga algo en el corazón tuyo o en el corazón mío, uno debe hablar lo que Dios puso en nuestro corazón. El profeta o la profetisa deben hablar el mensaje de Dios. No lo que tú quieras que el otro escuche, sino debe hablar el mensaje de Dios. El profeta habló la profecía que Dios le dio. Y entonces es importante que las personas que hablan de parte de Dios se aseguren de que es Dios. Y que no es usted hablando en nombre de Dios, ¿verdad? Y es importante. Por un lado, debemos reconocer la importancia de la profecía y la importancia de los profetas en medio de la iglesia. Si usted estudia a Pablo en Corintios, el profeta tiene diferentes roles y la profecía tiene diferentes roles. Para levantar, para llamar al arrepentimiento, para llamar a la gente y aún para decir cosas acerca del futuro. Pero es importante que cuando Dios ponga algo en su corazón, necesitamos esa voz profética dentro de la iglesia. Para la iglesia, para los individuos, eso es importante, hermanos. Yo no soy una persona que cree que debemos vivir esperando profecías, pero yo sí pienso que la profecía es necesaria en la vida del creyente. Porque hay momentos en nuestra vida que necesitamos que si Dios nos habla directamente, o no nos movemos o no cambiamos. Y yo sé que eso es importante para la edificación de nuestras vidas. Y por casualidad, hermanos, para que usted vea lo importante que es esto, en esta semana alguien me llamó y me dijo 3 cosas para mí personal. Yo no esperaba la llamada, la persona no sabe, y como ya había dicho, esta semana para mí ha sido muchas altas y bajas. Y la persona me dijo 3 cosas. Y me las dijo tan serias que yo dije, yo hasta me asusté. Tenemos una conversación y en medio de la conversación me dijo 3 cosas te tengo que decir. Y me las dijo. Y eso a mí me ayudó a saber que Dios está cuidando de mí y que Dios me está dando dirección a mi vida. Por eso es necesario, hermanos, que cuando Dios ponga algo en tu corazón para alguien, lo hagas, lo hables. Y si Dios te dice algo a través de una persona, así sea a través de una piedra, usted tiene que estar escuchando y discerniendo la voz de Dios. Así que lo primero que podemos aprender es que los profetas deben hablar. Lo peor es que hay en el mundo es un profeta mudo que no quiere hablar, una profetisa muda que no quiere hablar lo que Dios puso en su corazón. Así que si Dios lo utiliza de esa manera, deje que Dios lo utilice de esa manera y permita que Dios lo utilice. Un poquito problemático que yo tengo con los profetas es que a veces las personas dicen que son profetas o que tienen una profecía, pero te la dicen después que las cosas pasan. Así cualquiera es profeta, así cualquiera hace una profecía. Después que te caíste en el hoyo, dice, yo sabía que ahí había un hoyo porque ya Dios me lo había revelado, pero te lo tenía que decir cuando tú estabas caminando por allá. Ese es el pequeño problema que yo tengo con los profetas. Que son profetas después que pasan las cosas. Lo segundo que debemos ver es que la profecía debe ser examinada. Y esto es algo que nos ayuda a pensar. Porque la iglesia en Antioquía tomó tiempo para examinar. Y Pablo aún en Corintios habla acerca de examinar las profecías. Y el profeta no se debe sentir ofendido o la profetisa ofendida de que la iglesia está examinando la profecía. O que la persona que tú le hablaste una palabra está examinando. No te debes sentir ofendido porque es algo bíblico y es algo que Dios nos manda a hacer. La profecía fue escuchada y examinada en el contexto de Antioquía. La profecía no puede contradecir a Dios ni a su palabra. Eso es básico y usted y yo lo sabemos. Si hay una profecía que va en contra de quién es Dios y de lo que dice su palabra, en contra de los mandamientos, hermano, usted sabe que eso es básico. Esa profecía no es de Dios.
No puede contradecir a Dios y no puede contradecir su palabra, porque Dios en su naturaleza no se contradice. Ahora bien, hay personas que descartan por completo las palabras proféticas o las profecías. Las profecías deben ser tomadas en serio y tiene que pasar por un proceso de discernimiento. Y uno de esos sedazos o uno de esos lugares donde podemos discernir es que dice la Escritura. ¿Entiendes? ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Porque, bueno, a veces me meto en problemas, pero no voy a hablar. No. Yo me acuerdo en tiempo de juventud, en ese tiempo de juventud, en el contexto donde yo crecí, pues usted sabe que los jóvenes están buscando su sierva y las jovencitas su siervo. Y yo llegué a escuchar amigos míos, a mis amigas que decían, este es mi siervo, esta es mi sierva, pero ese siervo ya tenía una novia, no un novio. Entonces, en vez de ser el siervo, era el que él quería o el que ella quería, aunque tuviera novio. Y a veces estaban hasta comprometidos y decían, no, Dios me dijo que ese es mi siervo o mi sierva. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que ser bien cuidadoso con la profecía. Ahora bien, también es necesario hablar de que porque una persona diga, así dice Dios, no necesariamente Dios está diciendo eso. O así dice el Señor, no necesariamente Dios está diciendo eso. Por eso tenemos que usar el discernimiento. Pero hay ocasiones que así dice Dios y así te está diciendo Dios de verdad. Por eso es que tenemos que discernir. La persona que me hablaba a mí no me dijo así dice Dios, pero yo sabía que eso lo que estaba diciendo esa persona era Dios que me lo estaba diciendo. Y también, sin importar de quién venga la profecía, también hay que poner la prueba. Vamos a poner que el pastor, yo como pastor, yo vengo aquí y empiezo a profetizar. Aunque venga de mí, que soy el pastor, usted tiene que poner la prueba. Sin importar que venga de mí. Porque es lo saludable para la iglesia y es lo saludable para su vida. Así que, hermanos, pensemos en eso seriamente. Y lo tercero, que yo creo que es bien revelador de este pasaje y que me trajo a la mente a meditar mucho y aprender sobre este tema, es que la iglesia responde a la profecía. La iglesia escuchó la profecía y hubo una respuesta. La iglesia debe responder a las profecías, a lo que Dios está diciendo y preguntarse, ¿qué Dios nos está diciendo? La iglesia de Antioquía se preguntó, ¿qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Dios nos está llamando a hacer? ¿Y cuál es nuestro rol en esta profecía? Eso a mí me comenzó, es un nuevo aprendizaje para mí a nivel personal. Que el profeta y donde se dice la profecía tiene un rol que jugar dentro de la profecía. Y si usted mira en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, Ezequiel, Jeremías, Isaías, ellos profetizaban, pero estaban envueltos en el pueblo y estaban respondiendo junto al pueblo. Si la profecía era de arrepentimiento, ellos también se arrepentían, aunque ellos no habían pecado. Hay una conexión entre el profeta, la iglesia y la profecía que se está hablando. No es hablar por hablar, no es hablar como el papagayo, no es hablar como una cotorra repitiendo, sino es que tiene que haber una respuesta de parte de la iglesia. No es decir amén y tampoco es asustar a las personas. Si Dios habla que hay que prepararse para ayudar a alguien, hay que hacerlo. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía escucha la profecía de este profeta llamado Ágabo y dice, va a haber una hambruna. ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, va a haber una hambruna, tenemos que responder. Vamos a recolectar una ofrenda y enviar personas confiables para cuando llegue la hambruna, esa iglesia o ese lugar no pase tanta necesidad. ¿Me están siguiendo? La profecía trae consigo un accionar de la iglesia. La profecía debe hacer algo. Nos llama a nosotros, a los que escuchamos la profecía y a quien recibimos la profecía y a quien habla la profecía, tiene que estar envuelto en ese asunto. Otro ejemplo bíblico. José estaba durmiendo. No, el rey, perdón, era el que estaba durmiendo. El rey de Egipto estaba durmiendo y tuvo una profecía. Vio un sueño. Unas vacas flacas se comen a unas vacas gordas. Busca un intérprete. No hay ningún intérprete
por ningún lugar, se acuerdan de José, y José viene e interpreta el sueño. Dice, yo sé la interpretación. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y José no se quedó tranquilo y dijo, ya terminé mi rol. Al contrario, el rey dijo, tú vas a ser responsable para ayudarnos a atravesar esos 7 años de escasez. No sé si están siguiendo lo que yo quiero decir, hermanos. Que a veces escuchamos las profecías y la gente y el profeta y los que profetizan se creen que su único rol es decir lo que vino a su mente, a su corazón, lo que Dios puso en su corazón y olvidarse de esa persona, olvidarse de esa iglesia, olvidarse de esa situación. No. El profeta, la iglesia y quien recibe la profecía tienen que hacer algo para ayudar a esa persona o ayudar en esa situación. Amén. Yo creo que para mí eso fue revelador. No es hablar por hablar y profetizar por profetizar. En resumen, hermanos, vemos que hubo un profeta, hubo profecía y una reacción de la iglesia. Y es importante que eso nosotros lo tengamos en nuestro corazón. El don de profecía hoy, en la Biblia, es aceptado y no hay ninguna razón que diga que no debe operar hoy. Tiene que estar dentro de la iglesia y es necesario. Y es importante resaltar que Dios no se va a contradecir por algo que te diga a través de una persona. Dios no va a contradecir algo que Él ya haya establecido en las Escrituras, porque Dios no se contradice, no contradice su naturaleza. Eso es importante cuando hablamos de esto.